Sed todos bienvenidos. Hemos celebrado la Eucaristía y de la mesa del Señor pasamos a la sala esta aula, porque como Santo Tomás nos hubiera invitado a reflexionar, a escuchar, a seguir investigando y conociendo. ¿Qué fue lo que hizo Santo Tomás? Investigar, estudiar, orar. Y con este signo, con este gesto, demostramos nuestra admiración por el santo también y nuestro deseo de ser todos también colaboradores en la obra del Señor. Doy la palabra al profesor Ricardo de Luis Carballada, vicepresidente de la Facultad de San Esteban y director de las Conversaciones de San Esteban, para que presente al ponente. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de las Conversaciones de San Esteban y gracias por estar aquí. Este año da la casualidad que la festividad de Santo Tomás de Aquino cae en martes, el día que habitualmente tenemos las Conversaciones de San Esteban. Santo Tomás de Aquino, que nos preside precisamente en esta sala, es el patrono de los estudios católicos, es el patrono de las universidades católicas y es el patrono también de la Facultad de Teología de San Esteban, cuya actividad se extiende más allá de la docencia de la teología y, por ejemplo, las Conversaciones de San Esteban son una rama de esta facultad. Aquí algunos de los que estáis habéis sido, sois alumnos de la Escuela de Teología, otra de las ramas de esta facultad. Y también, por ejemplo, la biblioteca, con sus 200.000 volúmenes, con su sala de lectura, en donde muchas personas han preparado exámenes, aquí en la ciudad han preparado sus oposiciones. También el decir, aunque nos desviemos un poco del tema, que en el último Consejo de Facultad se aprobó acondicionar una pequeña sala calefactada para que se pueda utilizar como sala de lectura en invierno. Por eso, si alguno de los que estáis aquí sois de los que usáis la sala de lectura de la Facultad de Teología de San Esteban, de la Biblioteca de San Esteban, pues que sepáis que desde enero hemos habilitado, la facultad lo aprobó en su Consejo de Facultad, habilitar una sala calefactada para poder leer, estudiar con la tranquilidad y con la paz que hay en este edificio. Bueno, pues en este año jubilar, en este año de la esperanza, continuamos con las conversaciones en torno a la esperanza. Y el Papa lo decía en la bula de promulgación del año jubilar. Él quiere llamar a la confianza en tiempos de cambio, en tiempos de incertidumbre, en tiempos difíciles. Si eligió el tema de la esperanza, Peregrinos de la Esperanza, como lema del año jubilar de la Iglesia Católica en el 25, es porque quería que los católicos y que la Iglesia animara a la esperanza en este mundo de transformaciones profundas, en este mundo cambiante, en este mundo de crisis y en este mundo también a veces lleno de contradicciones y de complicaciones. Pues para iluminar este presente, este contexto en el cual nace y se propone este Jubileo de la Esperanza, está con nosotros Jorge Luis Álvarez Álvarez, que es profesor, también es el administrador de la Facultad de Teología de San Esteban, que nos va a hablar de la esperanza en tiempos de crisis. Jorge Luis Álvarez Álvarez es asturiano, nace en Oviedo en 1977, ya pues finalizado el siglo y en el albor ya del nuevo siglo, ¿no? Y allí recibe en estas tierras asturianas las primeras letras y cursa el bachillerato en el Colegio Santo Domingo, regentado por la Orden de Predicadores. Posteriormente entrará en el noviciado de los dominicos y allí estudiará filosofía y teología. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Deusto en Bilbao
y es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, 2 universidades de jesuitas. Es también licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en Filosofía Práctica por la UNED y máster en Edición por la Universidad Autónoma de Barcelona. Imparte su docencia en el ámbito de la antropología filosófica, la filosofía práctica y la teología fundamental. Sus áreas de interés se centraron en torno a las relaciones entre teología y filosofía, el pensamiento español contemporáneo y el diálogo entre fe y cultura. Ha sido profesor en la sede coruñesa del Instituto Teológico Compostelano, que pertenece también a la Universidad Pontificia de Salamanca, y de educación secundaria, en bachillerato, en centros de la Orden de Predicadores en España, en Madrid y en La Coruña. Ha sido director de la Residencia Universitaria de Sotomayor en el periodo de 1999-2001, director general técnico y jefe de estudios del Colegio Santo Domingo de La Coruña del 2006 al 2010, subdirector del 2011 al 2016 y actualmente director general de las editoriales San Esteban Editorial Edivesa desde el 2016. Y es secretario de la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban del 2015 al 2018 y administrador de la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban desde el 2020. Es profesor de Filosofía y Antropología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia del 2011 al 2018. Actualmente compagina la actividad docente en la Pontificia Facultad de Teología de San Esteban con la docencia también en la Universidad Pontificia de Salamanca y con la tarea editorial como director de este grupo editorial Edivesa San Esteban. Y aparte de esto, hay que decir que Jorge es un gran observador y un gran analítico de la realidad sociopolítica, socioeconómica, no solo la nacional, sino la internacional también, y que es un gran conversador sobre todos estos temas del que tiene muchísima información. Yo creo que le damos las gracias por estar aquí y seguro que él, este análisis que nos va a presentar sobre la esperanza en estos tiempos de crisis, lo va a hacer como suele hacerlo, en ese tono de conversación, en ese tono de diálogo del que es, pues creo yo, que un gran maestro. Pues buenas tardes a todos. Mi saludo en primer lugar a los que me han precedido, al representante del vicecanciller, a Fray José Luis, que está con nosotros hoy, a Fray Manuel Ángel, que es el decano presidente de la facultad, y a Ricardo, que se nota que jugamos en casa, que me ha presentado, vicepresidente, y que me ha invitado a hablaros hoy sobre este tema que tiene, yo creo, mucha actualidad, que es el tema de la esperanza. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la mesa y agradeceros también a todos los que estáis aquí. Porque, bueno, estamos en un tiempo, me da la impresión, estaréis de acuerdo conmigo, donde la atención es un bien escaso. O sea, prestar atención, esa expresión que usamos en la lengua española, es un bien escaso. Pues bueno, yo espero que la atención que vais a depositar en mí durante estos minutos os la pueda devolver con intereses. Bueno, pues el tema que nos trae hoy aquí yo creo que es bastante actual, es la esperanza. Y titulaba la conferencia con un libro, es el título de un libro del doctor Laín Entralgo, de Pedro Laín Entralgo, Esperanza en tiempos de crisis. Bueno, yo creo que desde hace, vamos a decirlo, algún tiempo, vivimos instalados en un periodo de crisis, en un periodo de cambio. El Papa, cuando convoca el jubileo que estamos celebrando a lo largo de este año 2025, el jubileo de la esperanza,
que es el tercer jubileo que se celebra en lo que va de siglo. Recordad que hubo un jubileo con el cambio de siglo, de milenio, hubo otro jubileo de la misericordia hacia 2015, por ahí, y estamos celebrando el tercer jubileo, que es en este año 25, y que tiene como tema la esperanza. Él empieza la bula con una frase que yo creo que es lo que voy a intentar demostrar. Empieza diciendo, citando la carta a los romanos y diciendo que la esperanza no defrauda. Espes non confundit. Todos esperamos. Todos articulamos nuestra vida con esa virtud, que es una virtud que se puede entender desde la filosofía, es una virtud que se puede entender desde la teología, una virtud teologal, que es la esperanza. Todos esperamos, y en el corazón de toda persona anida la esperanza, el deseo, la expectativa del bien. Celebramos hoy también la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono de las universidades católicas, patrono de la Universidad Española, patrono también de nuestro centro, de esta facultad, de este estudio teológico. Y Santo Tomás puso gran esperanza cuando hizo dos cosas en la vida fundamentales, la de ser fraile predicador y la de ser fraile predicador que estudiaba y que oraba. Hay tres aportaciones en la teología, en el pensamiento de Santo Tomás, que han quedado como una actitud a lo largo ya de casi 800 años para los que nos dedicamos a pensar o a hacer teología. La primera aportación es que Santo Tomás confió en la razón, y en una razón con la que Dios nos ha dotado a las criaturas, a los seres humanos. Ser creyente no significa ser irracional. Muy al contrario, la fe compromete al ser humano entero y supone siempre un ser que piensa. Primera cosa. Luego, el segundo elemento que creo que ha aportado Santo Tomás es una amplitud de miras. ¿Qué quiere decir esto? La apertura, y una apertura no cualquiera, no solo intelectual, sino también espiritual, a cualquier pensamiento en orden a pensar la verdad. Es decir, el creyente y el creyente que piensa tiene que acercarse a la verdad allí donde esté. Y el tercer aspecto, también importante y yo creo que actual, es el peso o el valor que tiene la creación a la hora de hacer teología. Y esta intuición de que la creación tiene un lugar importante a la hora de pensar a Dios, yo creo que se extiende principalmente cuando pensamos a Dios, el conocimiento de Dios, cuando pensamos la antropología, la consideración teologal sobre el hombre y cuando pensamos la cristología. Santo Tomás también pensó sobre la esperanza. Y quiero empezar a hablar teniendo una consideración de tipo fenomenológico sobre la esperanza. La esperanza hoy es un bien necesario, todos tenemos necesidad de esperanza, todos necesitamos de la virtud de la esperanza, pero es un bien que escasea. Es un bien absolutamente necesario para todas las personas, para los creyentes, para los no creyentes, para las sociedades, sean muy religiosas o no lo sean. Sin esperanza no hay supervivencia, o por lo menos la vida carece de sentido y de sabor. Recordad aquello que dice la sabiduría popular: la esperanza es lo último que se pierde. Es por ello que en el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien, aun ignorando lo que nos va a traer el mañana. En la vida, cuando tomamos contacto con ella, cuando tomamos contacto de nuestro ser independiente, de nuestro ser autónomo, nos topamos con una realidad que es central.
la incertidumbre. No sabemos qué va a ser de nosotros mañana. La incertidumbre próxima. Muchas veces vivimos instalados en la duda, sin asideros. Y luego hay una incertidumbre radical, sin lugar a dudas, que es la incertidumbre de la muerte. ¿Qué sentido tiene todo esto? La incertidumbre la vivimos en el tiempo. Y fijaos, pensad en el tiempo. El tiempo es algo que no se compra. El tiempo no es un producto. Es algo de lo que no sabemos cuánto disponemos. No podemos derrocharlo porque es un bien finito. Kierkegaard, cuando habla de la enfermedad del tiempo, dice que esa enfermedad la padecen los que viven en el pasado, los que viven en el futuro y a los que se les escapa el presente. La incertidumbre puede generar miedo, pero también puede ser una oportunidad para proyectar, para cambiar, para ser dúctil. No creo descubriros nada cuando digo que en nuestra sociedad merodea el fantasma del miedo. Hace pocos años vivíamos un escenario apocalíptico. Pensad en lo que vivimos cuando surge la pandemia del COVID-19, cuando estamos confinados al principio, cuando sabemos poco sobre el virus. Era un escenario apocalíptico. También vivimos un escenario apocalíptico con todo este, vamos a decir, trenzado de violencia y de guerras que se desarrollan hoy. También vivimos un escenario apocalíptico con las catástrofes climáticas que vienen y van. Poco a poco, las sociedades, y la sociedad occidental también, han mutado en una especie de sociedades de la supervivencia, donde parecemos un enfermo que va buscando por todos los medios escapar de una muerte cercana. Muchos de nuestros contemporáneos, incluso nosotros mismos, muchas veces nos podemos identificar con Job, cuando dice aquello de ¿qué esperanza me queda? O con Ezequiel, cuando dice aquello de se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos en un centro de teología celebrando a nuestro patrón, a Santo Tomás. Y hoy sigue siendo actualmente radical la necesidad de pensar, el valor de pensar. La necesidad de pensar y de no caer. La necesidad de pensar para abrir las puertas a lo distinto y a lo diferente. El miedo y la libertad son incompatibles. Pensemos muchas veces cómo nuestra sociedad puede convertirse en una especie de cárcel invisible por el concurso del miedo. El miedo solo instala en la realidad señales de emergencia. Y fijémonos bien, ante esta realidad, la esperanza es la única que nos puede poner en camino. La esperanza brinda sentido y orientación. El miedo imposibilita la marcha. La esperanza implica mirar a lo lejos, mirar al futuro. Y la esperanza nos abre los ojos a lo venidero. Pero claro, en esto también tenemos que tener una confianza, que la esperanza muchas veces es como el ave fénix, algo que se resiste a morir y que renace de la ceniza. Charles Péguy pone en boca de Dios las siguientes exclamaciones, leo textualmente. Puedo entender la fe y el amor, pero la esperanza es un milagro, una maravilla, un misterio, un inesperado rayo de luz en medio de un mundo en que la pertinencia de la locura humana parece socavar todo fundamento para creer que será capaz de mejorarse. Dios termina diciendo, clamando, la fe que yo prefiero es la esperanza. Y fijaos bien en la existencia, en la vida. Muchas veces la esperanza surge en el momento de mayor desesperanza, cuando la desesperación es más profunda.
Cuanto más profunda es la desesperación, amanece una esperanza más fuerte. Y en este sentido podemos pensar la imagen de la esperanza, de la desesperación y de la crisis, por un lado, y de la esperanza, por otro, como una especie de valle y de montaña. Desesperación y esperanza son valle y montaña. Fijaos que la negatividad que viene de la desesperación es inherente a la esperanza. Y ahí radica la cualidad de pensar con esperanza. Hoy hay que diferenciar muy bien la esperanza de algo que puede sonar a sinónimo, como es el optimismo. La desesperanza es algo cualitativamente diferente del optimismo. A diferencia de la esperanza, el optimismo carece de negatividad. El optimismo desconoce la duda y la desesperación. Vive un tiempo cerrado. Su naturaleza es la pura positividad. Nada acontece, nada le sorprende. En cambio, más allá del optimismo, la esperanza nos pone en búsqueda. La esperanza implica movimiento para buscar asidero, para buscar rumbo. Y muchas veces, buscando ese asidero, ese agarradero, buscando ese futuro, nos lanza a lo desconocido, a lo intransitado, a lo abierto. También hay que distinguir la esperanza no solo del optimismo, sino también de la psicología positiva o del pensamiento positivo. Fijaos que la psicología positiva se desliga del sufrimiento. La esperanza se enfrenta al sufrimiento. Si a uno le atormentan con pensamientos negativos, lo que tiene que hacer es cambiarlo por pensamientos positivos. De alguna manera, cada uno es responsable de su propia felicidad. Y por último, la esperanza tiene una modalidad temporal concreta, que es el todavía no. La esperanza está abierto a lo que viene, a lo que todavía no es. Es una actitud espiritual, un templo que nos eleva por encima de lo existente. Esperar significa dar crédito a la realidad, tener fe en ella, dejarla que se preñe de futuro y de sentido. La esperanza aviva nuestra fe y nos hace creer en el futuro. El miedo nos hace perder la fe y resta crédito a la realidad. El miedo impide el futuro. De alguna manera, la esperanza trabaja el advenimiento de lo posible en nuestra vida, el advenimiento de lo bueno, el advenimiento de aquello que todavía está por venir. Y pensemos mucho que hoy en día el individualismo narcisista en el que ha mutado muchas veces la sociedad nos ha aislado. Y nos ha aislado de los demás. Nos ha encorvado, nos ha llevado escondido en nosotros mismos. Y fijaos cómo ese narcisismo individual nos aísla y genera en nosotros miedo. Y los miedos pueden tener muchos apellidos. Miedo a fracasar, miedo a no estar a la altura, miedo a querer, miedo a no ser eficaz. Ese narcisismo también nos presiona. Y nos presiona no dejándonos ser auténticamente nuestro yo. Y fijaos aquello que está operando la tecnología de alguna manera en nosotros, ese aislamiento. Estamos todos interconectados, ¿no? Sí, estamos interconectados. Pero fijaos bien cómo en esa interconexión hay poca comunicación. Y fijaos cómo muchas veces la tecnología, a menudo hoy, ha operado en nosotros, fijaos, contacto, pero no relación. La relación con el otro se ha echado a perder. Y fijaos cómo en esta comunicación digital, conexión digital, el tú queda relegado a una especie de ello, a un objeto degradado que solo concursa en mi vida si me satisface
o si me ayuda. Y fijaos bien cómo el amor y la angustia se excluyen. En cambio, la esperanza anida en el amor. La esperanza no aísla, la esperanza reconcilia, vincula y une. Decía Ernest Bloch en el Principio Esperanza que la esperanza se puede aprender como virtud, pero hace falta que queramos aprenderla para poder vivirla. He descrito ahora un poco lo que era la esperanza. Ahora me hago una pregunta que podéis haceros también vosotros conmigo, los que estáis aquí, los que me estáis oyendo o los que lo veáis en diferido. ¿Ha enfermado de alguna manera nuestra esperanza? Pues yo creo que sí. Y diciendo sí, vamos a ver, no soy pesimista, yo creo que soy sanamente realista. Y voy a dar unas pinceladas sobre el diagnóstico de esta enfermedad de la esperanza, ¿no? Mirad, yo creo que estamos viviendo, lo digo con mucha cautela porque esto nos lo contarán dentro de 100 años, estamos viviendo en este momento, ya llevamos 25 años de este milenio, un cambio epocal, un cambio de época, un cambio de era. Y fijaos cómo en este cambio yo creo que parece claro que han fracasado muchas utopías y muchas ideologías, sean de la corriente que sean, sean de derechas o sean de izquierdas, han fracasado. Hace cerca de 15 años, Tony Judt, un historiador muy sugerente, tiene unos libros en Taurus que os animo a leer, decía que algo iba mal. Y 15 años después podemos decir que algo va mal efectivamente. Muchas esperanzas, y sobre todo estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial, y vamos a decir, en nuestro contexto más reducido español, vamos a decir desde la transición, muchas esperanzas se están colapsando. Y daros cuenta que de alguna manera vivimos hoy a nivel social cierta insatisfacción con el clima que tenemos. Está aumentando, y yo siempre lo digo que es un factor importante, a nivel mundial desde el año 73, vamos a decirlo, y en España, vamos a decir que llevamos 20 años paralizados, están aumentando las diferencias económicas. Cuando digo entre los que más tienen y los que menos tienen. Y fijaos bien, está entrando en crisis la clase media. Y claro, hay que darse cuenta de que esto, que en las sociedades occidentales es bastante claro, a nivel mundial permanece, se sostiene la desigualdad. Unos países que tienen mucho y unos países que apenas tienen nada. Y claro, hay que darse cuenta de una cosa, que poco a poco esta situación de desequilibrio está mutando en una insatisfacción que puede ser el principio de cosas negativas como nos ha mostrado la historia en el pasado. Luego otro elemento de esta enfermedad de la esperanza yo creo que tiene que ver con la tecnología y con la economía de corte capitalista. Desde luego, la ciencia, el progreso del que nos hablaba la modernidad, no nos ha traído un gigantesco y un pacífico desarrollo humano. Vivimos en una sociedad del bienestar, no cabe duda, pero cada día notamos con mayor claridad la ambigüedad de esa idea del progreso. Por un lado, hemos ganado en muchas comodidades. Si pensamos en cómo vivían nuestros abuelos, cómo se vivía 100 años, vamos, el cambio pues ha sido radical, no cabe duda. Pero fijaos, esa comodidad, ese bienestar, se mezcla hoy en día con el riesgo y la amenaza. Bien, hemos progresado mucho, pero estamos viendo cómo el planeta se puede ir a freír espárragos. Hemos progresado mucho, pero estamos viendo también cómo nuestro sentido de lo común, nuestro sentido de la comunidad se está resquebrajando. Es decir, la idea de progreso, que viene de la Ilustración, de la modernidad potente,
vamos a decir que está cansada, es una idea cansada y es una idea en crisis. Otro aspecto que muestra esta crisis de la esperanza es la violencia. La violencia es una realidad. Pensad que esta semana celebramos el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Y pensad que el fin de la Segunda Guerra Mundial parecía el nacimiento de la paz mundial. Aquella expresión de Kant. Bien, se ha demostrado que no es realidad. O sea, no se trata solo del conflicto de Ucrania, no se trata del conflicto de Gaza, de Israel. Se trata de que hay microconflictos a lo largo y ancho del mundo. Y no solo eso, que la única solución muchas veces que articulan los políticos es la violencia y el conflicto para solucionar las cosas. Luego también otro signo de esta enfermedad es la proliferación del miedo en la sociedad civil y me atrevo a decir en cierto sentido en la Iglesia. Los sociólogos dicen que en el mundo no solo hay peligros, sino riesgo generalizado. Y claro, fijaos bien que el miedo, lo dije al principio, es el negativo de la fe y de la esperanza. Cuando crece el miedo, baja la esperanza. Y claro, ante esa realidad se multiplican las huidas, la fuga. Pensemos en las adicciones, pensemos en la droga, en el alcohol, en el juego, las consolas. Y pensemos que por vez primera en mucho tiempo los jóvenes ven que su futuro adelgaza. Es la primera vez en mucho tiempo que parece que la generación de los jóvenes va a vivir peor que sus padres. Y eso, claro, démonos cuenta de que cuando los jóvenes no ven futuro, no encuentran esperanza para desarrollar su vida dentro de la sociedad. Único camino de solución, la huida. Luego, otro signo de crisis de la esperanza es la búsqueda de gratificación inmediata, a corto plazo. Decía una canción del grupo Queen en los 80, lo quiero todo y lo quiero ahora. Pues un poco es lo que nos ha pasado ahora y que se ha acelerado con la tecnología. Tiene que ser ya. Y fijaos cómo ese lo quiero todo, lo quiero ahora, hace que vivamos en una ansiedad casi continua. Y luego, a nivel eclesial, pues claro, también estamos viviendo un periodo de cambio. Fijémonos en lo que ha significado el pontificado del Papa Francisco, que va a cumplir pronto, si no me equivoco, ya 12 años, que es un tiempo para valorarlo. Y fijaos cómo, ha sido un revulsivo para poner una iglesia en marcha, para abrir las ventanas, para intentar responder a la necesidad del mundo, para actualizar el Evangelio, pero también pensemos cómo hay un movimiento también de repliegue. Y esto lo digo porque en el espacio de lo público parece que se quiere cercenar la palabra de la Iglesia, la palabra del creyente, como una palabra cualificada dentro de la sociedad. Y por último, algo que tiene que ver con la persona. Vivimos en un momento donde se ha multiplicado la soledad, la depresión, la enfermedad mental. Fijaos bien que en la última encuesta, yo creo que los datos son del organismo público de encuestas, en la última encuesta 1/3 de los ciudadanos españoles decían que sufrían enfermedad mental o que habían padecido enfermedad mental. Un 34% me suena. Y luego, 1 de cada 4 personas, tercer país en Europa y uno de los primeros en el mundo, 1 de cada 4 personas aquí en España consume somníferos, antidepresivos y ansiolíticos. Y claro, daros cuenta que una de las características de los sufrimientos mayores de una persona deprimida
es que no quiere nada. Una persona deprimida no espera nada. Y claro, lees estos datos y parece claro que la desesperanza es una realidad en la vida de mucha gente. ¿Qué nos puede decir la esperanza cristiana o qué cualidad tiene la esperanza cristiana ante todo lo que he dicho? ¿Quedan razones para esperar? ¿Podemos esperar? Fijaos que cuando abundan las garantías humanas, o sea, vamos a decir aquello de cuando todo va bien, cuando nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena. Pues bien, la esperanza es algo para tiempo de crisis, ¿no? Y fijaos que lo más teologal, lo más radical, lo que cualifica a la esperanza cristiana es la confesión del que espera contra toda esperanza, aun cuando todos los signos de la realidad señalen la dirección de la desesperanza. La esperanza cristiana es la seguridad de que Dios va a llevar a término la obra que empezó en la creación, aunque quede mucho por hacer. Y claro, daros cuenta cómo los creyentes, en medio de la realidad, en medio de la historia, en medio de este presente, de alguna manera tenemos que actualizar esa idea, esa intuición profunda de que Dios está ahí. Y fijaos, eso supone dar cuenta de una esperanza que va más allá de las posibilidades previsibles del ser humano. Recordemos algunos de los rasgos más significativos de la esperanza cristiana. La primera cosa es que la esperanza en cristiano es una esperanza personal. Dice ese famoso versículo de la primera carta de San Pedro: la esperanza equivale a la fe, estamos llamados a dar razón de la esperanza. Y daros cuenta de que en este sentido la esperanza es una experiencia personal fruto de una fe firme en Dios, de una confianza firme en la palabra de Dios, que promete el triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre la tiniebla, de la vida sobre la muerte. En la carta de los Hebreos hay una expresión que subrayaba Benedicto XVI en su encíclica, aquello de que la fe es hipóstasis, sustancia de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Santo Tomás, comentando esta frase, hablaba de un hábitus, es decir, que la esperanza es una disposición de nuestro ánimo. Y claro, Santo Tomás ahí tiene de fondo presente, muy presente, una idea muy dominicana, la idea de la encarnación, porque Santo Tomás ve en la bondad de Dios la razón de la encarnación de Dios en Jesucristo. Dice, de la naturaleza de Dios es la bondad, a la naturaleza del bien pertenece comunicarse con los demás, de donde resulta evidente la idea de que Dios encarnase. Y en este sentido, la esperanza teologal estira la esperanza de carácter virtuoso, filosófico, simple, en el sentido de que quien no conoce a Dios, aunque tenga muchas esperanzas, no conoce la verdadera esperanza. El segundo rasgo de la esperanza cristiana es que es una esperanza realista. Y fijaos, el realismo lleva a la firmeza y a la continuidad. El realismo hace que la esperanza no nos lleve a huir al mundo, ni hacia arriba, ni hacia el pasado, ni hacia el futuro. No rehúye nuestra responsabilidad en el presente. Dios es capaz de salvar a la humanidad del mal y del pecado. Y si en otro tiempo, Antiguo Testamento, Dios actuó liberando al pueblo, Nuevo Testamento resucitando a Jesús, creemos que va a volver a actuar liberándonos y que saldrá garante de sus promesas. Y fijaos bien, fecha redonda, este año también celebramos el 60 aniversario de la finalización del Concilio Vaticano II, el documento Gaudium et Spes, alegría y esperanza, Gaudium et Spes, hace una llamada al cristiano
Porque claro, este tema de la esperanza, pues bueno, había sido tematizado, bueno, vamos a esperar en el más allá, vamos a esperar después de la muerte. El documento nos dice, la esperanza es algo ya de aquí y ahora, es algo que hay que practicar ya aquí y ahora. Y el cristiano tiene que beber de esa virtud teologal a nivel personal y transfundirla en medio de la sociedad. Claro, en ese momento, en el Nuevo Testamento, San Pablo usa mucho la palabra, el vocablo, la gracia, ¿no? No hay esperanza sin fe. Y la fe es un don, una gracia en la vida del creyente. Un don y una gracia que hemos recibido y un don y una gracia que tenemos que transmitir. Tenemos que ser testigos de la esperanza. Tenemos que dar testimonio de la esperanza. Luego la esperanza tiene su aspecto personal, el que hemos comentado ahora, pero también tiene un aspecto comunitario. Siempre una cuestión que me llamaba la atención cuando estudiaba teología aquí hace algunos años era que había una idea que permeaba mucho las asignaturas, pero que no se trataba explícitamente. ¿Sabéis cuál es esa idea? La idea de salvación, la soteriología. Si nos salvamos juntos, no nos salvamos aparte. La vivencia del cristiano es una vivencia comunitaria. Lo que nos une es el amor, y el amor es una experiencia de relación. Y pensemos que con la esperanza sucede otro tanto. La esperanza nace, la esperanza se nutre y la esperanza vive dentro de la comunidad. En el Evangelio de Lucas dice Jesús a Pedro, Pedro, yo he rogado a ti para que tu fe no vacile, pero tú una vez levantado, confirma a tus hermanos. Estamos para confirmar a los demás. ¿Cuántas veces no somos capaces de conjugar el verbo, la palabra gracias, el agradecimiento, el agradecer? Es que fijaos bien, soy lo que soy, pero soy lo que soy gracias a muchos que han sido y a muchos con los que me he encontrado. Y ya cuando vives un rato te das cuenta, pues eso, de lo pequeñito que eres y de lo grande que eres gracias a los que has tenido alrededor. El otro día oía a un humorista una cosa que le había pasado con su madre. La cosa era más o menos así. El humorista le dijo a su madre, mamá, te quiero. ¿Y sabéis lo que le dijo la madre? Hijo, ¿estás bien? Pues nos pasa, en cristiano, nos pasa otro tanto. ¿Por qué tenemos que esperar para evidenciar lo importante, para verbalizar lo importante, lo que tenemos aquí muchas veces? ¿Y por qué esperamos a visitar el ataúd? Hagámoslo ya, es que nos va a ir mejor a nosotros y les va a ayudar a los demás. Y fijaos bien, es muy difícil mantenerse firme en la esperanza si no tienes gente alrededor. Y por eso la necesidad de reconectarnos. Y luego decía antes que la esperanza, sin lugar a dudas, el catecismo, número 1817, número 1818, habla de la esperanza como un camino con dos vías. La esperanza en la vida eterna, la esperanza en el más allá, la vida con Dios, la vida plena, pero también la esperanza, 1818, en el más acá. Y claro, en el fondo tenemos que dotar a la esperanza del principio encarnación. Dice Jesús en su predicación, en su vida pública constantemente, el reino de Dios está en medio de vosotros. Algún compañero de camino le dice, ¿qué haces ahí mirando al cielo? Santo Tomás hablaba del pecado contra la esperanza por exceso, que era la presunción, que consiste en esperar demasiado o demasiado mal, esperar más de la cuenta o esperar pasivamente. Y de alguna manera nosotros operamos el esperar en eso. En exceso, bueno, vamos a decir, dicen los americanos, el wishful thinking, ¿no? El optimismo de la corta. O por defecto.
desesperando, ¿no? Y entonces, en eso es clave que la esperanza siempre se conjuga acompañada de la fe. La fe y la vida cristiana no están solo orientadas a garantizarnos la vida eterna. Jesús nos la ha prometido. La fe y la vida cristiana están también orientadas a transformar nuestra realidad. Y en ese sentido, tenemos que pensar que lo que nos promete Dios es también bastante actual. Paz. ¿Necesitamos paz? Sí. Pero paz en nuestra vida personal. Paz en la sociedad. Paz en nuestro país. Encuentro. Diálogo. Palabra. ¿Necesitamos justicia? Evidente. Y fijaos que Jesús en el Evangelio promete paz, promete justicia, promete liberarnos de toda esclavitud. Nos habla del reino, de un reino, el de Dios, que tiene mucho de utopía, y nos anima a una cosa. Fijaos lo que os voy a decir. Nos anima a tener una vida comprometida y militante. Aquello que os decía ahora de que tenemos que de alguna manera movilizar, actualizar nuestra voluntad e ir más allá muchas veces del pensamiento. Muchas veces nuestro problema es que pensamos bien, sabemos lo que hay que hacer, pero no terminamos de hacerlo. Y en este sentido, la Iglesia tiene que ser misionera. Y cuando digo misionera, no hablo de irnos de misiones, sino que hablo de una categoría que también es central a la hora de pensar todo esto, que es la categoría del testimonio. Muchas veces ahí en la universidad, cuando, permítanme la expresión, estás dando la chapa a los estudiantes sobre un tema árido, pues bueno, hay gente ahí, si es primera hora, durmiendo en la esquina, mirando al ordenador. ¿Cuándo surge la interrupción? Cuando dejas los apuntes o cambias la teoría y dices, una vez me pasó, y fijaos, ahí de repente todos ponen los ojos como búhos y prestan atención. ¿Por qué es eso? Porque es un testimonio. ¿Y el testimonio qué pasa? El testimonio tiene que ver con la vida. Y fijaos cómo el testimonio es el que pone en diálogo la teoría y la práctica. Y en este sentido, los cristianos tenemos que ser más audaces, porque tenemos muy buena teoría, pero es que hay que ponerlo en práctica. Y luego, por último, un rasgo de la esperanza cristiana es que la esperanza tiene que ser también un espacio de encuentro. Y fijaos, esto lo voy a decir contra algo que está pasando ahora y que creo que es evidente. Vamos a llamarlo la polarización o los extremos. No puede ser que a estas alturas de la historia seamos incapaces de hablar en familia o con los amigos de determinados temas. Yo esto últimamente lo estoy oyendo. Mira, de eso no vamos a hablar. ¿Cómo que no vamos a hablar? Si es que hay mucho más en común, en contacto, en tangencia, que lo que nos separa. Y fijaos, de esto no vamos a hablar es algo desesperante. Porque en el fondo, si no podemos hablar, es porque nos separa algo que parece grande y no es tan grande. Bien, voy aterrizando. La última pregunta que os hago esta tarde: ¿qué desafíos tenemos a la hora de confirmarnos, y uso la expresión que decía Jesús antes a Pedro, confirmarnos en la esperanza, ¿no? Pues yo lo primero, rescatar la experiencia. Estamos celebrando hoy a Santo Tomás y el otro día, hablando de Sillebeck en clase, de Edward Sillebeck, teólogo del siglo XX, dominico, la teología tiene que ser capaz de afrontar el reto de la experiencia del hombre concreto, de la persona y de la experiencia de la realidad, del mundo. No basta lo que os decía antes con la confesión teórica, con la confesión conceptual para hablar de la esperanza. No basta muchas veces con nuestras liturgias que parecen frías, rutinarias. La esperanza tiene que ser, lo que decía Santo Tomás, un habitus.
Y cuando digo hábitus, tenemos que ser capaces de generar esperanza en nuestro interior. Actitud, hábito, una experiencia de confianza. Y fijaos, si somos capaces de activar ese interruptor, vamos a vivir de otra manera. No vamos a andar como muermillos, que muchas veces andamos como muermiños, voy tirando. No. Otro desafío que tenemos para avivar, para encender la llama de la esperanza, es sin lugar a dudas recuperar el hábito, el contacto, fijaos lo que os voy a decir, con el corazón y con la mente. Y para eso los cristianos tenemos una herramienta fundamental, que es la oración y la meditación. Fijaos, muchas veces yo pienso, yo estoy perdido en el cacharrito. Y ojo, lo visito poco, Pero fijaos cómo de alguna manera tenemos que reconectar con nuestro ser. Esperar más de lo que hay aquí y de lo que hay aquí y activarlo. Luego, otro desafío es buscar. Fijaos, estamos aquí, nos hemos encontrado, fiesta de Santo Tomás, una facultad de teología que tiene extensiones, que tiene una biblioteca, que tiene una escuela de teología, que está en Internet. Esto nos ha congregado. Y fijaos, otro acto de esperanza, o sea, para activarnos, es buscar espacios de comunidad donde poder encontrarnos. Y poder encontrarnos en clave de fe y poder encontrarnos en clave humana. Fijaos, mucha gente, lo sabemos, está sola. Y mucha gente necesita que alguien le hable una vez al día. No podemos ser nosotros agentes de alguna manera de activación, de humanización frente a esa realidad. Y luego, otra cosa es estar en la realidad. Yo creo que era un maestro de la orden el que decía aquello de que el dominico tenía que llevar en una mano la Biblia y en otra mano el periódico. Ahora hubiera dicho el dominico en una mano la Biblia y en otra mano estar en las redes o estar en los nuevos medios, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que desplegar la esperanza allí donde hay problemas. Hacernos conscientes de los problemas que hay en la sociedad, de los problemas que ensombrecen nuestro mundo, de la pobreza, de la cantidad de injusticias que hay a nuestro alrededor, de la marginalidad, de la violación de los derechos humanos, de todo tipo de violencia. Y nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos de ello. Y luego, como teólogos, y hoy estamos celebrando a Santo Tomás, yo estoy seguro de que Santo Tomás ahora estaría muy puesto. Y cuando digo muy puesto, estaría muy puesto en todo lo que tiene que ver con las humanidades, con las ciencias sociales, etcétera. Fijaos, últimamente en los primeros cursos de la universidad estoy viendo con mucha preocupación, ya no digo que los niños sepan filosofía, que sepan ética, que sepan valores, ya no saben historia. Y esto es un problemazo. Hoy en día tenemos que estar muy en contacto con aquello que son las ciencias sociales, las humanidades, recuperar el papel de las humanidades, recuperar el valor de las humanidades para de alguna manera urbanizar de humanidad la realidad, para descubrir el rostro de los demás, para darnos cuenta de que, decíamos antes el principio de encarnación, nuestro Dios es un Dios encarnado, es un Dios que ha acampado en la historia, es un Dios que ama la creación. Y claro, si meditamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que eso que llamamos salvación es algo que empieza ya aquí intrahistóricamente, a nuestro alrededor. Y una tarea fundamental, yo creo que no podemos perder de vista a los creyentes, es tener presente siempre, a nivel personal, a nivel comunitario, la memoria de Jesucristo. Fijaos que Jesús, estoy pensando el relato de Getsemaní siempre ha sido muy luminoso, porque es el relato del huerto ahí en Getsemaní, de abandono y de desesperación. Jesús siempre supo esperar en Dios.
Y supo esperar más allá de la muerte, más allá del sufrimiento, más allá del fracaso en el que terminó su vida terrena. Y claro, si vemos la vida de Jesús, pues en la vida de Jesús vamos a ver mucho motivo de desesperación, mucho motivo de fracaso, pero al final la vida de Jesús fue un triunfo. Dice la carta a los Hebreos: Cristo en los días de su vida mortal ofreció un sacrificio con lágrimas y grandes clamores. Dirigió ruegos y súplicas a aquel que podía salvarle de la muerte y fue escuchado por su actitud reverente. Siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para los que le obedecen. De alguna manera nosotros tenemos que identificarnos, que seguir, que tener presentes esas marcas de la vida de Jesús para de alguna manera iluminar nuestra vida y ampliar sus miras. Y para eso tenemos que conjugar bien la virtud. Tenemos que practicar en nuestra vida lo que es la identidad de Dios, el amor. Tenemos que creer en Dios, en ese Dios del amor. Y el motor de esa fe, el motor de ese amor no es otro que la esperanza. Termino pues esperando haber devuelto ese préstamo en forma de atención que me habéis hecho durante este tiempo y con un deseo que de verdad que todos seamos agentes de salvación con el mayor y el radical signo de inteligencia que no es otro que la bondad y el amor. Allí donde hay bondad y amor, allí está Dios. Muchas gracias y buenas noches.